El día de hoy vamos a hablar sobre la doble antiagregación en síndrome coronario agudo con elevación del ST, si debemos utilizar los inhibidores de la P2Y12 siempre y más que todo centrarnos en la charla en si lo debemos utilizar como un pretratamiento antes de la sala de hemodinamia o una vez conozcamos la anatomía del paciente. Entonces, rápidamente a manera de introducción, pues recordemos que el corazón va a estar nutrido por las arterias coronarias, coronaria izquierda, coronaria derecha. Y el problema de esas arterias es que desde la adolescencia se van a empezar a llenar sus paredes de unas vetas grasas que finalmente va a terminar en aterosclerosis, usualmente en aquellos pacientes por encima de los 40 años. Y vamos a tener principalmente dos tipos de lesiones, la erosión de la placa y la ruptura de la placa. El síndrome coronario con elevación del ST se va a ver principalmente en los pacientes con ruptura de la placa, donde se va a exponer ese núcleo necrótico del componente graso y ahí se va a hacer una agregación plaquetaria y formación de un trompo que puede ocluir la totalidad del lumen. Entonces aquí podemos ver en la imagen de arriba una obstrucción total del lumen secundario a toda esa agregación plaquetaria y por debajo una obstrucción no oclusiva. Entonces la obstrucción de flujo y la isquemia cardíaca la vamos a ver como una oclusión completa y una isquemia transmural desarrollándose un síndrome coronario agudo con elevación del ST que lo vamos a ver en el electrocardiograma, obviamente. Una oclusión parcial o una isquemia subendocárdica, que básicamente es un síndrome coronario agudo sin elevaciones sin ST, si este presenta una depresión del ST o está totalmente normal y encontramos elevación de troponinas, por ejemplo. Y aquellos pacientes con los síntomas claros, pero con ausencia de muerte celular, que nos va a describir lo que es una angina inestable. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la enfermedad cardiovascular es una causa líder de enfermedad, de pérdida de años útiles y de muerte a nivel mundial. Tenemos que para el año 2013, más de 8 millones de muertes en todo el mundo. La mitad de todas esas, cuéntame. Entonces, la mitad de todos esos casos va a ser secundaria a enfermedad cardíaca isquémica. Globalmente, se estima que es un 12% de la totalidad de años perdidos por discapacidad. 2/3 de los pacientes va a ser un síndrome coronario agudo sin elevación del EGT, 1/3 con elevación del EGT. ¿Por qué ha cambiado la epidemiología? Básicamente por la obtención de troponinas altamente específicas en estos casos. Entonces, en esta revisión, lo que vamos a hablar es del ST y de la terapia antitrombótica. Específicamente hablando de la terapia antitrombótica, de la parte de la antiagregación plaquetaria, siendo, pues no nos vamos a centrar en la parte de la aspirina porque es una recomendación pues clase 1, pero nos vamos a centrar en los inhibidores de la P2Y12. Entonces recordar que los antiagregantes van a tener varios puntos de unión para evitar esta agregación plaquetaria. Tenemos el ASA, que básicamente va a actuar sobre la COX-1, inhibiendo la formación de tromboxano 2 e inhibiendo dando una inhibición funcional permanente de las plaquetas. Y ya vamos a tener los inhibidores de la P2Y12, que a través del ADP es unirse al receptor de la P2Y12 y esto va a generar activación y agregación plaquetaria. Aquí es donde estos medicamentos van a actuar. Vamos a tener el clopidogrel y el prasugrel, que son proformas, que necesitan un metabolismo para volverse forma activa, el ticagrelor y el único medicamento endovenoso de esta clase, que es el cangrelor, tiene una acción rápida y una vida media corta, donde se pierde su efecto más o menos alrededor de los 30-60 minutos. Entonces, voy a alcanzar a hablar de esta partecita que es rápidamente por qué en síndrome coronario sin elevación del EGT pues no tiene cabida esta charla. Traje únicamente este estudio, que es una revisión sistemática con metaanálisis, que el objetivo era evaluar la asociación entre pretratamiento con IP12 en síndrome sin elevación sin ST en desenlaces cardiovasculares y sangrado. Se encontraron ensayos clínicos aleatorizados únicamente. El objetivo primero el MACE a 30 días, secundarios infarto miocardio a 30 días y muerte cardiovascular. Y objetivos de seguridad, sangrado mayor a 30 días. Entonces, estos fueron los estudios que encontraron, fueron 7, todos ensayos clínicos aleatorizados. En cuanto a MACE a 30 días, no hubo diferencia entre los dos grupos. En cuanto a infarto de miocardio, no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos. En cuanto a muerte cardiovascular a 30 días, tampoco hubo diferencia. Pero cuando hablamos de sangrado mayor a 30 días, sí se vio que de forma estadísticamente significativa había mayor sangrado en estos pacientes y se utilizó como pretratamiento IP2Y12 en las primeras 24 del evento. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis nos dice que el pretratamiento con esos medicamentos antes de la angiografía, en comparación con el tratamiento después de conocer la anatomía, pues se asoció con un mayor riesgo de sangrado, sin diferencia en desenlaces cardiovasculares.
Entonces es dañino e incluso las guías nos dicen una recomendación en contra que hace más daño que beneficio utilizarlos en este escenario. Y ya para hablar del síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues vamos a esperar un segundito a los hemodinamistas. Ya después de la introducción y hablar del por qué no en síndrome coronario agudo sin ST, pues vamos a hablar de lo que es síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ¿cuál es el antiagregante recomendado? Actualmente las guías pues dicen que la ASA se tiene que administrar con una recomendación 1A, pero también recomiendan administrar un P2Y2, un inhibidor de la P2Y12 de forma fuerte, pues con una carga y un mantenimiento. Sobre todo utilizar TICA o Prasu, y con un último estudio que vamos a ver ahorita, pues debería considerar el Prasugrel sobre el Ticagrelor. Entonces, que es el estudio Triton-TIMI, publicado en el 2007, ensayo clínico doble ciego, multicéntrico, comparó Prasugrel versus Clopidogrel con carga y con un mantenimiento. El outcome que ellos proponían era un compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal, en total 13.608 pacientes en 707 centros de 30 países. Esta es la tabla, una de las características de los pacientes. Aproximadamente el 25% de los dos grupos fue un infarto de miocardio con elevación del ST y aproximadamente un 25% tuvieron el medicamento antes de realizar la PCI. Entonces, en el compuesto se vio que había una disminución efectiva con el clopidogrel, estadísticamente significativa, pero en el análisis por subgrupos también se vio que en el grupo de infarto de miocardio con elevación ST también se vio que continuaba este beneficio, pero cuando vemos los desenlaces de seguridad de sangrado, aumenta de forma estadísticamente significativa el sangrado mayor en aquellos pacientes que no requirieron revascularización y en aquellos que fueron a revascularización miocárdica. Que es el plató, que ya vino a comparar lo que era ticagrelor versus clopidogrel, igualmente ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y multicéntrico, 18.624 pacientes en 43 países. Esta es la tabla 1 de los pacientes, edad media de 62 años, el KILIP clase 2 eran muy bajos y elevación con ST eran del 37% en los dos grupos. Entonces, aquí vemos que en cuanto al tiempo de administrar la carga en estos pacientes, particularmente en aquellos con elevación del ST, en promedio a todos se les administró 15 minutos antes de la intervención coronaria y muchos después de la misma. Entonces, en el outcome primario del compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto y ACV, hubo una disminución de estos eventos con el uso del clopidogrel de forma estadísticamente significativa, sin aumento en el riesgo de sangrado mayor. Y finalmente, este ensayo que compara los dos, que es el ISA-REACT-5, que compara TICA versus Prasu, es un ensayo clínico abierto más pequeño de 4.000 pacientes, solo se hizo en 23 centros, 21 de ellos en Alemania y solo 2 en Italia. Y estos fueron los pacientes. El tratamiento, la estrategia fue PCI en más del 80% de los pacientes, edad promedio de 64 años y infarto con ST, 40% de los pacientes aproximadamente. Se vio que el Prasugrel disminuía de forma estadísticamente significativa el compuesto de muerte, infarto de miocardio, ya se ve a un año, y no encontró diferencias en cuanto al riesgo de sangrado. Entonces, ya hablando, digamos, de los IP2Y12 con los que contamos y cuáles son más efectivos, pues pasamos a hablar que si existe un tiempo ideal. Con eso nos referimos a si debemos administrar un pretratamiento desde la ambulancia, desde el servicio de reanimación, o si lo hacemos en el laboratorio de hemodinamia después de haber hecho la arteriografía y haber evaluado la anatomía del paciente. Entonces, las guías dicen que se podría considerar el uso de un IP2Y12 como tratamiento, como pretratamiento. No da una recomendación fuerte ni nada por el estilo. ¿Por qué digamos que existe esta duda? A favor del pretratamiento, que se espera que puedan reducir eventos isquémicos posteriores, esperan que haya una menor incidencia de trombosis del stent, menor riesgo de fenómeno no reflujo y menor riesgo de necesidad de utilizar un GP2B3A. En contra, aumento el riesgo de sangrado. Puede que el paciente finalmente no sea ese su diagnóstico, sino que sea otro problema y le dimos una doble carga y puede generar sangrado, complicaciones, posiblemente una hospitalización más prolongada, más gastos en esos pacientes en los que generamos algún daño por haber hecho esta terapia. Entonces, este es como el único ensayo clínico aleatorizado grande que hay, doble ciego, multicéntrico, el Atlantic,
pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST que tuvieran síntomas entre 30 minutos a 6 horas desde el evento. Ticagrelor prehospitalario, usualmente en la ambulancia, versus intrahospitalario, que se refería a que estaban en el laboratorio de hemodinamia. El outcome, proporción de pacientes que no tuvieran resolución de la elevación del ST o proporción de pacientes que no lograron un TIMI-3 de la arteria culpable antes de la PCI. El secundario, un compuesto de muerte, infarto, trombosis del stent, ACV, revascularización urgente a 30 días. Se llevó a cabo entre el año 2011 y el 2013 con un total de 1.875 pacientes. Entonces, esta es la tabla 1 de las características de los pacientes, pacientes alrededor de 60 años, mayoría hombres. El tiempo de diferencia media entre los dos grupos fue de 31 minutos. Usualmente el pretratamiento fue 30 minutos antes de realizar la PCI. Y cuando vemos los outcomes primarios, que era la ausencia de elevación del segmento ST y el TIMI-3 antes de la PCI, pues no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco lo alcanzó post-PCI. Ahora sí, en los otros secundarios, que son los outcomes de isquemia, de mortalidad, no hubo diferencia estadísticamente significativa. En lo único que mostraron algo de diferencia fue en la trombosis del stent, que la verdad clínicamente solo fueron 8 pacientes de 952 en el grupo pretratamiento, en el grupo en hemodinamia y 0 en el grupo pretratamiento, pero eso no significó que hubiera una mayor tasa de infartos de miocardio posteriores. En conclusión, la administración prehospitalaria de ticagrelor un corto tiempo antes de la PCI en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST puede ser seguro, pero no mejoró la reperfusión coronaria. Y este es es un registro de pacientes sueco, uno de los más grandes que hay, el Swedehart, que ellos lo que quisieron fue tomar estos pacientes, registro de pacientes con infarto de miocardio y aquellos que fueron llevados a angiografía, PCI, cirugía cardíaca o implante valvular. Entonces lo que ellos cogieron fue ver todos estos pacientes con síndrome coronario con ST y ver cuáles tenían ticagrelor como pretratamiento y evaluarlo en comparación a los que se utilizó en la sala de hemodinamia. Cogieron el registro desde el 2010 al 2014, 7.457 pacientes, el outcome primario, ese compuesto cardiovascular a 30 días, que era mortalidad de cualquier causa, infarto de miocardio y trombosis del stent. Las características de los pacientes alrededor de 66 años de edad, para darnos cuenta, los pacientes con pretratamiento tenían menos presencia de shock cardiogénico y cuando vieron ese compuesto a 30 días, la verdad no hubo diferencia entre los dos grupos. Cuando hablaron solo mortalidad en el subanálisis, tampoco hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Infarto de miocardio tampoco y trombosis del stent tampoco. En el subanálisis por grupos, pues a pesar de diferentes pesos, diferentes edades, mayores a 75, menores a 75, antecedentes de importancia, tampoco hubo ningún tipo de diferencia en el outcome primario. Como conclusión, pues que los resultados de ellos muestran que el pretratamiento con ticagrelor no mejoró desenlaces cardiovasculares. Y el retraso en la administración de ticagrelor hasta conocer la anatomía podría evitar desórdenes relacionados con la administración de estos en otras condiciones o en otros problemas médicos, como por ejemplo disecciones de aorta. Paso a presentarles dos artículos adicionales, una revisión, los dos son revisiones sistemáticas con metaanálisis. Este es publicado en el 2022, que cogieron pacientes hasta abril del 2022, analizaron PubMed, Cochrane, Scopus, pacientes que tuvieran síndrome coronario con elevación del ST y que hubieran una comparación de pretratamiento versus no pretratamiento. El outcome primario era la mortalidad de cualquier causa, infarto de miocardio recurrente, trombosis del stent, fenómeno de reflujo y cómo se comportaba el flujo TIMI. En total, 19 estudios. Lo que encontraron en cuanto a mortalidad fue que hubo una reducción de la mortalidad, favorecía el pretratamiento de forma estadísticamente significativa, pero la verdad cuando me puse a ver esto, casi todo el peso se lo llevaba a este estudio de Redforce del 2019, que es un registro también sueco, que colocaron como 43.000 pacientes, 37.000 pacientes en el grupo de pretratamiento y 6.000 pacientes en el grupo de tratamiento. En el análisis primario se veía que pues obviamente se iba toda la tabla a favorecer el pretratamiento, pero después cuando hacen el análisis eliminando factores confusores, en el mismo estudio no muestran diferencias en cuanto a mortalidad. En cuanto a trombosis del stent, se presenta lo mismo, favorece el pretratamiento, pero nuevamente Rutherford, y cuando uno ve ajustado, tampoco muestra diferencias. Infarto de miocardio, no hubo diferencia entre los dos.
a pesar de que mostraron que había una menor trombosis de los stents. Shock cardiogénico favorecía el pretratamiento, nuevamente Redfords dice que eso, pero cuando hacen el subanálisis no hay diferencia entre los dos grupos. Sangrado mayor también favorece el pretratamiento, pasa exactamente lo mismo. Y cuando vemos estos compuestos, utilizando únicamente los estudios con un IP2Y2 potente, o sea, todos con ticagrelol, lo que muestran es que en mortalidad no hay diferencias, parece favorecerse el pretratamiento en cuanto a la trombosis del stent y no hay diferencia en cuanto a infarto de miocardio. Entonces, como conclusiones, el pretratamiento con esos medicamentos antes de la PCI, ellos dicen que se asocia con un menor riesgo de trombosis del stent, menor riesgo de shock cardiogénico y mejor perfusión coronaria. Puede existir un potencial beneficio de mortalidad en esta corte y que no encontraron un potencial daño en este enfoque y puede haber un posible beneficio. Y este es el último ensayo clínico, la última revisión sistemática con metaanálisis que encontré, que fue publicada el año pasado. Tomaron estudios hasta el 13 de enero del 2023, ensayos clínicos aleatorizados o estudios observacionales. Igualmente, pacientes con ST y que tuvieran pretratamiento versus no pretratamiento. El outcome primario, mortalidad, objetivos de seguridad, sangrado mayor y outcomes secundarios, MACE, choque cardiogénico o necesidad de revascularización miocárdica. En total, 17 estudios incluidos. Ellos incluyeron el de Redford, pero también incluyeron el Swedehart. En cuanto a mortalidad de cualquier causa, 30 días, no encontraron ninguna diferencia. Sangrado mayor a 30 días, tampoco hubo diferencias entre pretratamiento versus tratamiento. Infarto de miocardio a 30 días, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Y cuando vamos al análisis por subgrupos en la mortalidad a cualquier causa, cuando vemos el uso de ticagrelor, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a sangrado mayor, tampoco hubo diferencia entre los dos grupos y tampoco en cuanto a infarto de miocardio. Entonces, como conclusión en este estudio, ellos consideran que el pretratamiento con un inhibidor de la P2Y12 antes de la PCI no se asocia con una menor mortalidad de cualquier causa, ni se asocia con cambios en el infarto de miocardio posterior, ni sangrado mayor en pacientes con síndrome coronario agudo con ST. En cuanto al análisis por subgrupos, sugieren un beneficio al reducir infarto de miocardio o reinfarto temprano en un escenario solo cuando analizaban los pacientes que se les administró el ticagrelor prehospitalariamente en la ambulancia. Era como lo único que encontraron. Entonces, viendo como esta igualdad de resultados en todos al ver como esta balanza tan simétrica, decir, pues, ver esos pacientes que van a revascularización miocárdica, pues los riesgos. Recordemos que pues las mismas guías recomiendan que cuando el paciente debe ir a revascularización miocárdica, este tipo de medicamentos se tiene que suspender, no deberían administrarse y se van a reiniciar posterior al procedimiento por 12 meses. Entonces, rápidamente traje este estudio que querían era evaluar una corte retrospectiva a 14 hospitales de Estados Unidos, pacientes expuestos a clopidogrel versus aquellos sin exposición en los últimos 5 días. 596 pacientes, 298 en cada grupo, y lo podemos ver. Las características basales de los pacientes muy similares entre los dos. Y lo que encontraron en cuanto al desenlace primario es que aquellos pacientes que tenían clopidogrel antes de 5 días de llevarlo al procedimiento, el sangrado mayor era mucho más frecuente en este grupo de forma estadísticamente significativa. Siendo sangrado mayor, sangrado cerebral, sangrado con caída de hemoglobina por encima de 5 gramos de cilitro o aquellos que requirieran una reintervención a causa del sangrado. Como conclusión, después del síndrome coronario, paciente que requiere una revascularización miocárdica entre los 5 días de recibir clopidogrel está en un riesgo aumentado de reintervención, sangrado mayor y mayor tiempo hospitalario. Y traje este otro, también observacional, prospectivo multicéntrico, 16 centros de Europa, que lo que querían evaluar el sangrado perioperatorio después de revascularización miocárdica en pacientes tratados prequirúrgicamente con TICA o con clopidogrel. ¿Listo? Entonces, en la corte total se vio que había una diferencia estadísticamente significativa en el grupo TICA entre el día 0 y el día 1 y en el grupo CLOPI hacia el 5.º día. Este ya es con análisis de propensión que sí muestran que definitivamente hay un cambio en el sangrado de ticagrelol entre el día 2 y 3 y entre el día 3 y 4 del clopidogrel. Entonces, ellos concluyen que posponer la revascularización miocárdica no emergente por un mínimo de 3 días desde el ticagrelol y 4 días parece asociarse con reducción del riesgo de sangrado perioperatorio.
Pero entonces, ¿qué tan frecuente es que haya una intervención percutánea fallida? Encontré dos estudios, la verdad son estudios viejitos. Este es del 2008, que evalúa la incidencia, mecanismos y desenlaces intrahospitalarios posterior a una PCI fallida. En el Hospital William Beaumont, 20.884 pacientes en total para PCI. Ellos querían ver si esa falla del PCI, pues diámetro final de la estenosis mayor al 50%, una disección, un flujo TIMI menor o igual a 2, perforación coronaria o que requirieran una revascularización miocárdica emergente, que ellos lo definían como aquella se necesitaba antes de 24 horas. Entonces, en cuanto a incidencia de los eventos, ellos lo ven como en los stents de primera generación y stents contemporáneo, que es la última gráfica, que básicamente la incidencia es baja, hasta un 4.8%. De ese 4.8, la mayoría fue tratado médicamente y solo un 0.2 requirió una revascularización miocárdica. Y dentro de esos fallidos, la mortalidad es en la época contemporánea 5% de incidencia de necesidad de una revascularización miocárdica emergente y un 5% de mortalidad en estos pacientes. Y que son datos de la Sociedad Torácica de Cirujanos y la base de datos nacional de cirugía cardíaca, el outcome que quería ver era el cambio de la revascularización miocárdica emergente después de una PCI desde el año 1994. Entonces, lo que se ve es que la incidencia bajó evidentemente en todos los pacientes, una incidencia alrededor del 0.3 al 1% en aquellos pacientes. Solo hubo con PCI fallida que requerían revascularización miocárdica. Y la mortalidad pues se mantuvo muy similar entre todos esos casos de revascularización miocárdica fallida. O sea, la incidencia, la verdad, es baja de que una PCI falle y es bajo y es aún más bajo que requiera una revascularización miocárdica emergente. Entonces, ya a manera de conclusión, mostrándoles todo esto, para mí toda la bibliografía me dice que hay es un igual riesgo y es un igual beneficio. O sea, no hay algo que me diga que favorece el pretratamiento, ni hay algo que me diga que es mejor colocarlo arriba en cuanto a estadística gruesa. Entonces, en síndrome debe quedar claro que en aquellos con síndrome coronario sin elevación del ST, que sería ya una PCI en las primeras 24 horas, no se debe administrar la doble carga antiagregante. La evidencia actual no demuestra un beneficio del pretratamiento con doble carga en síndrome coronario con ST, pero tampoco existe una diferencia en desenlaces de seguridad en estos pacientes. Administrarlo como pretratamiento no va a aumentar los riesgos y administrarlo pues arriba pues tampoco va a mejorar los desenlaces. Entonces, existe una baja incidencia de PCI fallida y más aún que requiera una revascularización miocárdica emergente. Y pues en estos últimos sí va a haber un mayor riesgo de complicaciones si la doble antiagregación se administró. Entonces, digamos, para mí, mi conclusión y lo que yo haría es dar la carga arriba en el laboratorio de hemodinamia. La verdad, aunque sean muy pocos pacientes los que se van a beneficiar, pues existen. Entonces, si yo leí la carga abajo y no me va a cambiar nada, pues la puedo dar arriba y esos pocos pacientes se van a beneficiar de llevarlos a una revascularización más temprana, menos tasas hospitalarias y menos costos. En cuanto a costos, no encontré ningún estudio que hablara sobre costos. Eso sí, debo hablar. Y eso es lo que traía para mostrarles. Muchas gracias.